Buenos días, esto es Coloquio Jurídico a través de nuestras plataformas digitales, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y X como Coloquio Jurídico PTY. Volvemos a la carga en compañía de nuestro panelista invitado, don Edmundo Eduardo Quiroz. Anselmo Arruda Fanilla. Esto es Coloquio Jurídico. Coloquio Jurídico. Bueno, las efemérides de siempre, ¿no? No. Comenzamos después de que tiene tiempo, maestro. Bueno, hace ya casi un año y medio volvemos a la carga. A la carga. El último programa que grabamos estaba en vida el compañero Lauren Salen, quien nos acompañó aquí haciendo una explicación de cómo se dividía la Caja de Seguro Social y sus tres pilares, pero no sé, don Edmundo, usted, que hablamos de la conferencia de su excelencia, el señor presidente. ¿Cuál presidente? José Moreno. ¿Cómo es Moreno? Mulino, José Raúl Mulino. Ustedes disculpen un poco, ¿sabes que yo tengo el problema en la chombería mía, mezclar el francés con el creol y el español y las otras versiones de inglés, así que ¿qué podemos hacer? Simplemente hablar de quién. ¿Cómo se llama el presidente? José Raúl Mulino. José Raúl Bueno, Mulino. ciudadano presidente el jueves pasado, primeramente comenzó con agradeciendo a la provincia, al distrito de Bugaba por su aniversario. Comentó todas sus anécdotas juveniles, que él era un adoptado en el lugar y que participó en momentos interesantes. Felicitó a ciudadanos destacados, muy propio de un presidente en esta coyuntura. Algunos señalamientos sobre el tema en materia de nuevas obras. Señala el tema de que Panamá es el segundo, será según la CEPAL, el segundo país con mejor crecimiento, y el tema de a partir de este año Panamá va a ser miembro presidente por un mes del Consejo de Seguridad. Le va a tocar ir a Nueva York sobre ese tema. Además habló de reuniones con cuestiones. Pero lo interesante de la conferencia no fue lo de la locución de él ni los señalamientos, sino las preguntas de los medios. Y lo interesante de la pregunta de los medios va sobre dos temas muy interesantes, en este particular la prensa, hablando sobre lo que sucedió, la votación en días pasados en la Asamblea para crear las comisiones, y señalaban, por ejemplo, que el asesor presidencial Ricky Fábrega estuvo participando en las discusiones de las comisiones. Hay dos comisiones muy particulares que han sido muy accidentadas y que esta administración parece que va a tener que jugar mucha pelota fina y mucho manejo en el tema de la comisión de credenciales, donde el PRD va a tener mayoría, y por otra parte la comisión de presupuesto, donde parece que el gobierno no va a tener mayoría y que se va a tener que discutir muchos temas, sobre todo las llamadas, lo que es una práctica muy propia en los últimos 20 años, los famosos traslados de partida. Se aprueba una cosa, pero en el transcurso de la ejecución del presupuesto se va a estar pasando dinero de una partida a otra, y muy característico en este último año de gobierno que, por ejemplo, el Meduca se le trasladaron 500 millones de presupuesto para tapar huecos en el Estado. Entonces, lo interesante es que esa comisión va a ser muy accidentada, a nuestro parecer. Y el otro tema que llamó la atención fue en el tema de la comisión de credenciales, es el anuncio que probablemente en las próximas semanas se den el anuncio de dos nuevos magistrados para hacer la constitución administrativa y para la sala de lo civil. Sin embargo, el presidente señala y reitera de que no van a pasar por el pacto de la justicia, y señaló claramente que ese pacto que simplemente no tiene ninguna razón de ser. Lo interesante en la parte final de la conferencia dice que la única forma como la justicia en este país se va a resolver es con una asamblea constituyente, pero las palabras fueron de palabra directa, una asamblea constituyente originaria. Eso indica que el escenario político en la asamblea, el escenario político como se manejó este año y lo que se vislumbra, es que esta va a ser la salida del Ejecutivo para tratar de enrumbar su situación
Y la pregunta es, ¿hacia qué derrotero va a llevar una constituyente? Y en este caso plantean es originaria. Pero me llama poderosamente la atención que el presidente en esta última rueda de prensa, pues no compró una nueva guerra, ¿no? De repente vino No. La última parte fue bien accidentada. Bien accidentada. Pero accidental porque no le gustaron la pregunta o por el tema. Porque la pregunta porque se hablaba, por ejemplo, de que se señalaba que probablemente quedara el presidente Benicio Robinson en la comisión de credenciales. Al final dice que ellos se conocen, que son amigos y pueden conversar. Aunque él dijo claramente un concepto que me parece hasta temerario, ¿no? Que los dos magistrados no serán ni amigos de dominó, ni gente con la que se toma trago, ni amiguitos pío pío. Yo de lo poco que pude escuchar, porque iba en precipitada, sí lo escuché decir de que él no tenía ningún tipo de injerencia en los procesos que llevaba el Ministerio Público, que tampoco había iniciado a petición de él ningún proceso, y que lo que se daba era todo discrecional del procurador como ente encargado de la persecución de los delitos dentro del territorio nacional, ¿no? Yo quiero pensar que el coloquio jurídico tiene su mismo criterio que tenía en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora yo estoy viendo que ustedes como que no están percibiendo cómo son las estrategias de Mulino. No, don Edmundo. Es que ahorita mismo no estamos en el tema del análisis de la estrategia. Ahora me dice don Edmundo, me está diciendo don Edmundo ahora. Vamos a entrar en materia en eso ahora, doctor, tranquilo. Ahora soy el Edmundo. Mira, la misma estrategia de Mulino. La misma estrategia. Nosotros estamos aquí hablando. La misma estrategia, don Edmundo. Lo que estamos hablando me tratan de chombo. Ahora soy don Edmundo. Después, ese teléfono es para llamar a Mulino y preguntarle y pedirle este teléfono es para responder preguntas que vienen del eco del pueblo. Pues, entonces Esta es la línea directa con el eco del pueblo. Sí. En algún momento el eco del pueblo llamará y hará una pregunta. Sí, no sabemos en qué momento, pero el eco del pueblo hará la pregunta. Claro. ¿Okay? Seguro. Camacho no va a llamar por aquí, ¿no? Puede que él sea el eco del pueblo en algún momento, porque de repente si estamos discutiendo un tema de amor filial o fraternal, de repente el hombre no puede ser bastante ilustrativo. Recuerden que yo soy de lento aprendizaje, pero yo no tengo la culpa. Esa fue la combinación del chombo con la chola. Mira lo que traigo aquí. Cholombo, no se me... algo así. La única vez que me dicen don es cuando quieren sacar plata de mi bolsillo. No. Pero yo estoy limpio. Mira, Mulino no me dio nada. No te dio, pero te quitó. Ay, pues tú bajaste el timbre de voz que está pasando ahí. No, para nada. Evaluemos, aprendamos a oír y escuchar. Es temprano. Vamos entrando en materia. Porque este es un programa de formación educativa, ¿verdad? Así mismo es. Es un programa para levantar el espíritu. Por eso iba a lo que decía, ¿no? Él dice que la línea editorial del Ministerio Público es única y exclusiva del procurador y que él no tiene ningún tipo de injerencia. Pero la realidad es distinta. Y vamos a entrar en ese tema. Pero antes de entrar en eso, sí queremos anunciar como efeméride de esta semana que acaba de pasar, que el día 9 de agosto se conmemoró el Día del Abogado dentro de la República de Panamá. Y en virtud de esa conmemoración del Día del Abogado dentro de la República de Panamá, nosotros hicimos una locución al Día del Abogado, la cual nos permitiremos leerla en este espacio que no es político y tampoco es pagado. Alocución al Día del Abogado. Al igual que el año pasado, iniciaremos esta locución haciendo un recorderis de por qué el día 9 de agosto en la República de Panamá se celebra como Día del Abogado. Y es que precisamente dicha fecha coincide con el natalicio del jurista, estadista, escritor, político, profesor, orador, economista, codificador, reformista, historiador y diplomático neogranadino, insigne patriota y panameño más relevante del siglo XIX, el doctor Justo Arosemena Quesada, quien en vida se dedicó a luchar por la autonomía política del Istmo de Panamá y a su vez por la defensa de la justicia, la libertad y los derechos humanos
por lo que es considerado el más ilustre de los panameños y padre de la nacionalidad panameña. Para conmemorar el Día del Abogado significa también conmemorar el derecho y la justicia. Y conmemorar el derecho y la justicia significa hacer homenaje a la búsqueda de la verdad y hacerlo reconociendo la trayectoria de hombres justos, de abogados de mente clara y de obra pródiga. Enaltece esta celebración y sirve de ejemplo y estímulo al recto ejercicio del derecho. Los abogados tenemos un compromiso claro para impulsar y no retrasar el cambio provechoso en nuestra manera de convivir. Los abogados tenemos el turno y la palabra. No podemos defraudar a nadie, ni a nosotros mismos, con silencios o ausencia que mal informarán de nuestra estirpe o soslayando los cuerpos legales, jurisprudencia y doctrina, traicionando hacia la justicia y lo que es justo para cumplir y satisfacer vanos caprichos de entes suprahumanos. Los abogados tenemos la palabra. Hagamos valer nuestro convencimiento en el derecho y la ruta que el mismo ofrece para caminar con paso ligero, pero seguro, teniendo siempre la claridad de que el derecho es un valor supremo y guía nuestro andar. Por ello, al realizar la honrosa tarea de ejercer el derecho, deberemos hacerlo siempre con pasión, con un profundo amor a la profesión y un amor expresado en un trabajo distinguido por un alto nivel de profesionalismo y por un altísimo sentido ético. La recompensa que se obtendrá al final siempre es reconfortante, al saber que nuestra labor como abogados es en beneficio de todos aquellos ciudadanos, hombres y mujeres que soliciten nuestro servicio buscando una esperanza a su clamor de justicia y que al final lo conseguirá de manera positiva o negativa a sus intereses. Y todos nosotros somos partícipes de su logro, ya que todos como profesionales del derecho formamos parte del sistema de administración de justicia de manera pasiva o activa. 9 de agosto de 2025. Así es. Un año más de conmemoración del Día del Abogado. Mira, el doctor Justo Rosemena, wow, abogado, economista, reformista, historiador, político, sociólogo. Ese hombre tenía todas las carreras que tiene la Universidad de Panamá. Por eso es la casa de don Justo Rosemena. Recordar que el conocimiento en el pasado era muy vinculado al concepto de la ilustración, ¿no? Mucha gente muy enciclopedista. Ahora, eso con el tiempo ha cambiado y hoy día hay mucho mayor nivel de especialización y eso permite desarrollar más ese campo. Recordemos que hay un momento histórico donde el conocimiento científico llegaba acá, ¿no? Todas las mentes del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX eran eminentes enciclopedistas, o sea, manejaban distintos campos. Búscate quien tú quieras y desde matemáticos, teólogos, bueno, era gente que sabía mucho y por eso quedó. Pero Justo Rosemena, muy importante, es el parte del concepto de la nacionalidad que se construye. Hay un autor panameño que desarrolló mucho el trabajo de Justo Rosemena, que fue el filósofo panameño, Ricaurte Soler, desarrolló mucho ese trabajo, los trabajos del doctor Justo Rosemena, y que construye el concepto de Panamá, ¿no? En un momento histórico, precisamente en un momento en Colombia donde existía un gran debate sobre ser centralista o ser federado. Eso finalmente llevó a la guerra, la famosa guerra civil que tocó a Panamá a inicio del siglo XX. Pero sin duda alguna, la fecha del Día del Abogado hay que tomar en cuenta, reitero nuevamente, va a ser muy interesante este año porque va a haber cambios en la Corte. Y yo reitero, ahí va a comenzar pronto una pequeña guerrita civil porque a juicio de lo que se dice, se habla de que van a tratar de haber cambios en los criterios de la Corte. Mira, ahí veremos. Voy a ser bien honesto y hay que ser responsable. Cambio en los criterios de la Corte, o sea, aquí nosotros, mira, ni un abogado estudioso del derecho que sepa qué es la línea positivista, la línea ecléctica, la línea naturalista de las escuelas clásicas del derecho. Aquí nadie puede, según los fallos de la Corte, agarrar cuál es la escuela a la que tal magistrado o tal sala de la Corte responde. ¿En qué sentido? Porque aquí, de repente, quien está proyectando, ¿ok?,
un buen día le parece que el sentido del fallo tiene que ser según la teoría ecléctica del derecho en X rama y se decanta por allá. De repente hoy se le ocurrió que había que ir por la escuela garantista del derecho penal y se fue por allá. Ahora hay que ser de la escuela clásica del derecho penal, pero no hay una línea editorial en cuanto a escuelas del derecho. Ahora bien, si me preguntas que va a haber cambios en la Corte, porque la línea política, de X o Y magistrado que llegue, va a ser un contrapeso a la línea política de los magistrados existentes, ya esa es otra cosa. Pero cambio en cuanto a la línea editorial de hacer una jurisprudencia seria, sistemática, ¿me entiende? En aras de construir, ¿cómo se diría esto? Y robustecer una jurisprudencia nacional que pudiese paliar los vacíos que tiene la ley e interpretaciones, no la vamos a hallar. No creo que la vamos a hallar. Porque nosotros tenemos aquí que bajo la misma sala, con la ponencia de los mismos magistrados, de repente te admiten una demanda contencioso administrativo, pero bajo la misma ponencia, con los mismos magistrados, el mismo escrito, nada más cambiando las partes, no te la admiten. Entonces no hay una línea, no hay un criterio que tú puedas establecer, no, la Corte va a ir por aquí. Eso es una caja de Pandoras. Es el ánfora de la fortuna. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema. Ahora bien, lo que sí es que es una realidad es que la Corte actual es la Corte que más miembros del Partido Cambio Democrático, que ostentó el poder bajo la presidencia de Ricardo Martinelli, ha condenado a sus miembros. O sea, hoy nosotros tenemos que está Papadimitri, está recluido, está Ferrufino recluido, está Fran de Lima recluido, estaba Tamburelli recluido. O sea, y esta es la corte que más condenas ha logrado contra ellos. Bien o mal, sabrán los que vieron el expediente en su momento. Pero en ese sentido pienso de que establecer una carrera por una magistratura para establecer contrapesos, porque todavía hay algunos términos vigentes para poder enmendar sentencias o revocar sentencias existentes, creo que no le hace bien al país. Bueno, por ahí va. Oye, está interesante ese tema de ustedes, pero deberíamos bajar el tenor del lenguaje para que la masa, que es la que a mí en lo personal más me interesa, la masa, porque yo vengo de esa masa, entienda el problema nacional y sea capaz de agarrar por lo menos un 15 de agosto, que está pronto, y salir y expresar realmente cuál es su verdadera voluntad frente a este gobierno que tenemos, que es interesante. Bueno, para ponerlo bastante coloquial, los magistrados actuales son los que han condenado a los cambios democráticos. Así es sencillo. Y lo que se pretende hacer es meter nuevos magistrados que respondan a la línea editorial martinelista, para poder tratar de revocar sentencias con recursos extraordinarios. Así de sencillo, porque hay gente que incluso está presa y tiene que cumplir condena hasta de 15 y 20 años. Y que están cumpliendo. Imagínate, ya como Tamburelli lo salvó la muerte. Pero ese hombre le venía otra condena, iba a quedar como en 25 años de condena de prisión. Entonces, si eso es lo que se persigue, creo que no le envía un buen mensaje a la sociedad, porque nosotros entonces estamos enviando el mensaje de que la política sirve para lograr la impunidad. ¿Por qué? Pues imagínate, nosotros tenemos aquí a los periodistas rasgándose la ropa por un tema de que la narcopolítica, que el capital del narcotráfico en la política. Pero puchica, o sea, trata de meter unos magistrados para revocar fallos existentes. Eso hace más daño que la narcopolítica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchísimo más daño. ¿Cómo no? Porque entonces le manda el mensaje a esa persona que está involucrada en delitos de narcotráfico. Es que si yo me meto en la política, a mí me pueden condenar y después me absuelven. Pero me llamó la atención mucho la parte donde se habla de disculpa que te interrumpa, porque acuérdate que esos son casos sustanciados bajo el sistema inquisitivo. Así es.
Y al tú sustanciar un caso bajo el sistema inquisitivo, existe el recurso extraordinario de revisión, que no tiene término alguno. En cualquier estado, en cualquier momento en que tú estés cumpliendo la sentencia, tú puedes plantear un recurso extraordinario de revisión. ¿Ok? Y entonces ya vemos lo que puede pasar, porque el recurso extraordinario de revisión, una vez admitido, da la oportunidad de verificar un nuevo Pero lo proceso. cierto es que en los últimos 2 años todos los intentos de revisión de esos distintos procesos, todos fueron rechazados. Claro, porque Claro. pero es que hace 2 años fueron rechazados porque acuérdate que esa es una corte que, si no me traiciona mi memoria, prácticamente la mayoría de los magistrados los nombró fue Varela, ¿no fue? No, los dos que se van, creo que el magistrado se la dice y la magistrada de la sala civil, la señora Ángela Russo, son los que nombró Varela. Los que se nombraron, que tanto fue la actual presidenta y las otras 2 magistradas de la sala penal, la licenciada, creo, Cornejo y otra más, Chen, fueron nombradas por la administración de Cortizo. Creo que el único que se nombró faltando pocos meses para nombrarse fue el caso del magistrado Olmedo Arrocha, que fue funcionario del gobierno de Varela prácticamente al final. Hay otro más que se nombró. Sí, él era el que repartía los salarios caídos de la huelga, de los décimos adeudados a los servidores públicos. No, Él era el encargado de ese departamento antes de ese magistrado. De famoso Cepadén. Exacto. De ese departamento. Oiga, compañero. Ahora es el hombre más ducho en oralidad civil. No olvidemos que nosotros estamos en un coloquio jurídico, no un coloquio de bochinche. Pero, Por favor, pongámosle el apellido. Pero es que estamos hablando de, el mira, por ejemplo, jurídico, ¿no? volvamos, entonces, mira, retomando el tema de la votación de la Comisión de Credenciales y Gobierno, hasta donde tengo entendido, hubo una votación y se escogieron a los presidentes de esas comisiones. Pero, mira, definitivamente que a veces estos muchachos que han llegado con un ímpetu de que ellos quieren hacer un cambio dentro del hemiciclo legislativo, etcétera, 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 yo pienso que a veces pierden el bosque por contemplar ramas. Mira, cuando la discusión de presupuesto, yo lo veía muy enardecido a ellos, citando a los directores a los ministros, directores de instituciones, a que fueran a sustentar su presupuesto. No, que si era mucha plata, que si no era mucha plata. Me acuerdo que le dieron una solía a esta mujer de la UNACHI de que había demasiada plata en la UNACHI metida. Pero ¿qué sucede? En el desconocimiento es que pasan esas cosas. El presupuesto general del Estado es una ley. Claro. ¿Ok? Y el intrínculo de cómo se va a manejar el traslado de partida, si se va a permitir el traslado de partida o no, se discute en los primeros 15 artículos. Claro. Entonces tú no vas a la discusión de los primeros 15 artículos, te dejas meter el gol del traslado de partida para después entonces querer asolear al ministro o al director de la institución. O para después entonces, cuando te desayunas de que ya el gol está metido en los primeros 15 artículos de la ley de presupuesto, entonces pelea quién comanda la comisión de presupuesto y la comisión de gobierno. Entonces no están haciendo el trabajo bien, no están representando a su electorado bien, porque no han llegado ilustrados a representar a su electorado. ¿Entiendes? Esa gente que depositó esa confianza en ellos. ¿Me explico? No, pero la gente votó era presuntamente buscando cambios que no sé cómo no, queda que bueno, pero es que hay dos tipos de cambios. Hay un cambio real y está el cambio de quítate tú para ponerme yo y que siga la vorágine igual, ¿me entiendes? Porque hay unos que son fieles creyentes de que el problema de la rosca es cuando ellos no están. Así es. ¿Me explico? Entonces, Así es. ese es parte del problema. El problema es que la gente votó por su Chen Chen. Y si no hay Chen Chen, entonces tengo que despertar. ¿Usted cree eso? No, todo el mundo. No, lo que pasa es que no, mira, Mira qué se hizo en estos días atrás en Colón. En Colón que se fue a sembrar, se sembraron un par de edificios nuevamente. Pero a la gente que va a vivir en esa vivienda, pregúntale si le dieron una formación
de el cambio social, tú que eres, o sea, el cambio de la estructura social, el comportamiento para conservar esa eso construcción, ¿se ha hecho algo para positivo? nada. A esto que hizo fue cumplir una demanda social, Yo no pero quiero, de forma política. yo no quiero hablar mucho de ese ministerio de la vivienda, porque yo tengo amistades en el Ministerio de la Vivienda y me da dolor, ¿no? Pero tú sabes, la gente necesita vivir. Entonces uno tiene que soportar las cosas. pero Pero lo que yo quiero hacer es resaltar que la gente cuando votó, no nos olvidemos, esos 3 y pico millones de gente que votaron, todos votaron por su propio beneficio, no por beneficio colectivo, no por beneficio de la sociedad, no por beneficio individual. Lo que pasa es que el pobre jode pobre y el rico no. Esa es la diferencia. Entonces lo que más se cultiva en el pobre es el orgullo. Y el pobre no se ha dado cuenta que del orgullo no se vive. No, pero recordemos que en Panamá históricamente se ha hilvanado una frase de abajo el que sube. O sea, se vota para tumbar que está. Presuntamente va una vendetta de que el que va a llegar le va a cortar el cuello al anterior. Pero que no han entendido que en ese camino hay acuerdos políticos. Porque todos sabemos de que porque nos venden que el problema son los diputados, que el problema son los partidos políticos, pero el real problema es quiénes son los que financian esos partidos políticos. Tenemos 35 años poniendo nuevas figuras y ojo, si usted busca las estadísticas en materia de cómo se están eligiendo a las autoridades en este país, llama la atención, por ejemplo, que el presidente dijo ayer que de las 600 y tantas juntas comunales, casi alrededor de 200 se encontraron algún tipo de anomalía. O sea, un tercio. Es un problema serio. Que de las 60 y tantas alcaldías, un tercio, 30 y tantos por ciento, mientras del 50%, se encontraron anomalías. Entonces eso implica que uno, o aquí las contralorías no están cumpliendo su papel de velar que esos fondos se manejen bien, o el Estado es muy laissez-fairista a la hora de dar los fondos y simplemente bien gracias a usted. Porque si hablamos del trabajador común que tiene una visión de este sálvese quien pueda, hermano, eso está generalizado a donde vayas. Y desafortunadamente aquí se ha vendido que va a haber bonanza. El presidente prácticamente en la conferencia de prensa habló que va a viajar a Japón, que va a viajar a Nueva York, que va a viajar acá a hablar con el presidente Lula y que eso va a traer X o tales beneficios. Hermano, ningún empresario va a invertir cuando hay carteles económicos que controlan ciertas actividades y que a través de la justicia protegen esos carteles. Y el licenciado Garibaldi es testigo como aquí hay empresas, hay grupos económicos que cada vez que se presenta un proceso, ya sea civil o laboral, ahí eso no pasa. No prospera. No camina. No camina. No camina, no se mueve. Mira, por ejemplo, usted de repente tiene su cuenta bancaria en la caja de ahorro y un buen día usted se cansa y retira todo su dinero en efectivo y camina al banco de al lado, un banco de la banca privada, y va a depositar su dinero. Se le preguntan, así siendo 2.000, 3.000, 4.000 dólares. No, que viene, mete formulario, que por esta proforma, que esto, que lo otro. Le piden un rosario de información. Eso, no, pero es que lo que pasa es que tenemos que cumplir con los requisitos de la GAFI, tenemos que cumplir con los requisitos para salir de las listas grises, que además tenemos que probar de que nosotros no estamos estamos luchando contra el narcotráfico y contra la financiación del terrorismo, etcétera, 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 etcétera. Pero mira, aquí yo he visto en los medios a personajes del engranaje gubernamental rasgarse la ropa porque dice que los manifestantes de Bocas han destruido la economía de Bocas del Toro y que Chiquita dice que se va de Bocas y que va a dejar de sembrar bananas y que esto, que lo otro. Pero yo no los he visto ni los he escuchado decir de que Chiquita tiene que dar explicaciones al sistema bancario panameño. Porque ¿qué pasa? Cuando tú acabas de hacer un acuerdo en la hermana República de Colombia, a escasos kilómetros de aquí,
aceptando que tú financiaste el terrorismo, que financiaste paramilitares, que financiaste masacres allá en ese hermano país. ¿Ah? Pero acá no pasa nada. Acá no pasa nada porque es que es una empresa. Entonces, es ahí el tema de los carteles económicos. ¿Ah? Si yo estoy bien con el gobierno, o yo tengo mucha plata, o pertenezco a un cartel económico, o me plego a un cartel económico de lo existente dentro del país, O yo puse plata para que o yo puse plata para tu campaña, entonces a mí no se me va a auditar eso. ¿Sí? Pero al panameño de a pie sí se le audita a diario. ¿Ok? Es más, ahí nos vemos ahora el poco de gente que imagínate un colega porque le depositaron un yapi de $500 subiendo y bajando escaleras y enfrentando una detención provisional allanada en su casa a las 3, 4, 5 de la mañana por recibir un honorario por yapi. ¿Qué sabe él de dónde venía la plata con que le pagaron? Dios mío. Imagínate, pero a Noriega, que supuestamente era el Mefistófeles de los 80 y 90, cuando llegó allá a la corte en los Estados Unidos, le preguntaron a Fran Rubino que cuánto eran su honorario, y Fran Rubino dijo 12 millones, y dice la jueza, descongelen 12 millones y déselo a su abogado que él necesita cobrar. Entonces, copiamos unas cosas para algunos lo copiamos, para otros no lo copiamos. Entonces, no, el problema es que se han creado. Es el tema de que no hay una estructura lógica. Se han creado Panamá. Y en cuanto al Chenchen que planteado en el mundo, yo lo que pienso es que la gente no entendió lo del Chenchen. El Chenchen va a llegar, ¿ok? Pero va a llegar al que esté plegado a uno de esos grupos económicos, ¿ok? No es que te van a ofrecer empleo, ni te van a dar empleo. Empleomanía no va a haber. Sí. Porque después de la pandemia aquí en este país se ha apostado al emprendimiento, ¿me entiendes? Y el emprendimiento como suplantación de la mano de obra formal a través de la empleomanía. Entonces pretendemos levantar una caja de seguro social con emprendedores que no van a ir a cotizar de manera voluntaria. No, y con una fórmula de levantar negocios evitando pagar seguro social. Exactamente, entonces es el doble discurso y la doble moral. Claro, porque eso es lo que siempre se anda cultivando y por eso lo digo. No hay que esperar que llegue el Chenchen porque el Chenchen siempre ha estado en Panamá, nunca se ha ido el Chenchen de Panamá. No lo veo. No lo ves porque tú no formas parte del engranaje que tienes el acceso a ese Chenchen. O sea, yo me tengo que... Es que el apellido tuyo no te permite llegar a ese nivel. Pero hay un nivel donde se llega porque mira, si tú ves cuando nosotros hablamos de... Hay personas que hablan y que de abogado y otros dicen abogado. Es decir, uno escribe en abogado con B labial y el otro con V, que en el pasado le decíamos B de vaca. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, eso es lo que sigue pasando. Pero eso no es nuevo. De que se creó la República de Panamá, Panamá no tuvo un parto normal. Panamá fue todo un proceso donde no sé si alguien le cayó encima de la barriga y ahí nació la primera criatura y ahí se fue propagando. Y tenemos ese problema de un engendro. Este país es lo que dice la historia que siempre ha sido este país. No, este país siempre ha sido una lucha de romper con dos Panamá. Ajá. Dos Panamá, por ejemplo, dos Panamá donde llama la atención que la semana pasada se anunció con bombos y platillos el cierre de dos instituciones que se crearon para generar desarrollo. Usted fue testigo de eso en su momento cuando fue funcionario estatal don Edmundo como planificador. Servidor público. La palabra... No es lo mismo. Las palabras... Juan Materno Vázquez hizo énfasis sobre servidores públicos, no funcionarios públicos. Bueno, quito la palabra y pongo servidor. Gracias. El punto es que en la semana pasada se anunció el tema del cierre del banco hipotecario, institución que por 50 años brindó viviendas a todos los sectores del país. Porque el que no conoce la historia está inmediatamente condenado a repetirla, dijo alguna vez Bolívar. Y es que no saben que en Panamá la vivienda social no comenzó con el régimen de Torres, comenzó mucho antes y lo hacía el banco hipotecario. O sea, aquí... No, el Instituto de Vivienda y Urbanismo. Claro, pero el problema era quién pagaba, porque los bancos locales
Los bancos locales, ninguno le da una vivienda, menos que tú fueras médico o trabajaras en las bases militares. Para de contar. El tipo de profesional que tú fueras, Era puedes accesar una panameño vivienda. aspirante a Sonian. Bueno, ese grupo muy particular, que era muy pequeño, podía aspirar a un banco local, que por lo general eran aquellos bancos de capital norteamericano que operan en el país. The Chase Manhattan Bank. Entre uno de esos tantos, el Bank of America y el Citibank, y Dios sabe muchos más. Pero el punto es que ese banco, que fue vilipendiado, que fue un millón de cosas, los gobiernos democráticos neoliberales lo asfixiaron y entregaron la vivienda social a mano del sector privado, que hoy especula con las viviendas, que vende cajetas de fósforos y tiene a todo el mundo asfixiado económicamente. Si tú te acuerdas, en la década del 90, una vez en el programa, en la anterior era del programa, conversamos lo interesante como en la década de los 80, a pesar de todas las sanciones que hubo en Panamá, la gente no perdió su vivienda, porque la vivienda la manejaba el banco hipotecario, la manejaba el seguro social. Esos fondos se pagaban. Pero hoy en pandemia, cuando pasamos, las cifras te hablan que prácticamente el 10% de los propietarios de vivienda han tenido que recurrir a refinanciar viviendas en criterios leoninos. Claro, no, mira, el tema del cierre del banco hipotecario. Eso por una parte. Pero a la pregunta obligada es, ¿y esa cartera quién la va a adquirir? ¿La Caja de Seguro Social? Es una buena pregunta. Que es poca, por cierto. Es poca porque prácticamente no queda mucho No, de es que, mira, lo que pasa es el tema de la olla de grillo y de la olla de cangrejo entre nosotros mismos. Mira, ¿qué pasa? De la forma que sea, como tú llegas a ser funcionario del banco hipotecario o de la Caja de Ahorro del Banco Nacional, tú tienes que estar consciente de que tú llegas a hacer un trabajo en una institución del Estado que te beneficia, indirecta o directamente. ¿Ah? Pero llegas ahí en una carrera con tu compañero de trabajo a ver quién trabaja menos, quién pelotea más al usuario, ¿me entiendes? Entonces, hace que te satanicen la institución donde tú trabajas, para después entonces quejarte porque la vas a hacer. No, mire, hermano Lobo, ¿usted cuántos años tiene que no va por el banco hipotecario? Bueno, antes por lo menos tú podías subir, hablar con el funcionario que llevaba tu expediente. No, ahora te recibe un tipo en un mostrador allá abajo, ¿ok? Que es peor que para llevar la medicina en la Caja de Seguro Social. No, es que fulano no ha llegado. No, que fulano no ha llegado. Como 2 horas después, baja un cristiano a decirte que, que estamos trabajando en eso y que la nota tal, que esto, que lo otro, y la gente esperando por su título de propiedad. Hay gente hasta con 20 años de atraso en su título de propiedad, con las propiedades canceladas. Canceladas. Es más, ya han pasado por 2 sucesiones, porque la mamá heredó del abuelo, ella heredó de la mamá que también murió y todavía no tienen el título de propiedad. Entonces, como decía Oppenheimer, que había que titular para poder darle movimiento a la sociedad, porque si tú tenías tu tierra titular, entonces podías ser sujeto de derechos y obligaciones. Eso fue una de las teorías por las que se crea PRONAT y los programas de titulación masivos en Latinoamérica. Entonces, pero nosotros vamos en contravía, ¿será? Pareciera. Pero lo más triste del anuncio es que además la posibilidad de que la crisis de la seguridad alimentaria en este país se profundice, porque aquí vamos a ver una concentración cada vez más de gente con tierras nuevamente improductivas, porque se utilizan para financiar otro tipo de proyectos, con el cierre del Banco de Desarrollo Agropecuario. Porque la realidad es que no hay banca privada que promueva la inversión. Aquí hablamos de inversión en materia de empresas, y hermano, todas las empresas en el mundo, los grandes capitales, están invirtiendo en comprar tierras agrícolas para producir comida. Porque ese es el alimento, o sea, la comida va a ser el bien más necesario en el futuro. El alimento de calidad será un bien tanto como tener un auto europeo. Y eso aquí nadie lo está viéndolo. Entonces estamos cerrando un banco que puede garantizar que el pequeño productor pueda tener acceso al crédito, para simplemente quebrarlo, terminar vendiendo a gran capitalista, que al final lo que va a estar sembrando ni arroz ni hortalizas, sino que va a estar sembrando grama
como en muchas partes de este país. Caucho, etanol. No sé, no sé, es otra cosa que están por inventar. No, mira, Tú sabes, perdona que lo corte, pero yo le doy gracias al ambiente que estamos queriendo crear para ver si despertamos la conciencia de la gente pobre. Porque el problema es que nosotros tenemos adormecida la conciencia de la gente pobre. Y digo la gente pobre porque son los únicos que salen a luchar. Claro. ¿Ves? Entonces a ellos hay que mantenerlos siempre así dopados. Por eso hay que darles más drogas y más drogas. ¿Sabes para qué? Para que no salgan y se pongan inteligentes. Pues son inteligentes, pero no dejan... Tú sabes, no son inteligentes. Mira, del mundo que en la década del 40 había un debate existencial entre algunos politólogos y decían cuál era la fórmula de control o las ideas del señor Orwell en su 1984 o las ideas de un intelectual británico, un escritor que se llamaba Aldous Huxley, que hablaba de un mundo feliz, donde la gente tenía derecho al placer, la pasaba rico, bebía los fines de semana, la pasaba chévere. Y al final es el que se ha impuesto en el mundo. Eso La es. explotación del placer es la fórmula para que la gente se olvide de todo. Mira, pero es que es una realidad. La Gruta Azul es uno de los negocios más prolíficos de aquí de y no ha cerrado. Eso es la ahora tiene hasta restaurante. Pero es más selectivo. Perdona, pero es más selectivo que antes. No. Antes la Gruta Azul era $3. Cuando hablo del placer, ahora no. Cuando hablo del placer, no. No hablo del placer, sexual. Ni hablo de ese placer. Es que el pobre el único placer que le interesa es el placer sexual. Mira. Y tú le das el pobre hablo del tema del placer de consumir. No, mira, claro, hablo del placer de consumir. Ese placer de consumir. Y por ahí fue el tema de Chen. El placer de consumir. De que desafortunadamente cobro todas las quincenas y cuando llega el momento, todo se me fue en pagar y no me queda ni siquiera una pregunta simple. ¿Usted realmente cree que la caja del Seguro Social tiene problema de liquidez? Ninguno. No, nunca lo ha tenido. Jamás. No lo va a tener. Y lo han demostrado. Mira, lo ha demostrado en el mundo que tenemos 7 años y no se ha presentado un informe de junta directiva. Exacto. Mira, una empresa que está colapsando, lo primero que tú llamas a eso. Mira, un informe de entonces, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? Pero la Corte Suprema de Justicia funciona a ruego, compadre. O sea, si nadie demanda, la Corte Suprema no puede salir a cacaraquear. Pero ¿quiénes conforman la Corte Suprema? Suprema? ¿Tú crees que la Corte Suprema está para estar hablando y cacaraqueando a los magistrados como si fuesen diputados independientes? Pero dime una vez, es que yo no sé si para ser magistrado de la Corte Suprema, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ser que abogado, policía? No hay que ser abogado. No ser abogado. Hay que ser abogado. Hay que ser profesional de derecho. Con un conocimiento vasto de la ley. Hay que ser profesional de derecho. Porque mira, pero no todos los profesionales en derecho son abogados. Abogado es una característica propia del que se forma a través de la escuela de derecho. Bueno, pero no todos son abogados. Es cierto, mira. Es cierto. ¿Cierto o falso? Sí, mira, pero tú cuando se habla de tu colega, ¿a ti te da miedo opinar? No, para nada. Mira, jurídico, hasta la fecha no tiene compromiso con nadie. Para finalizar, tenemos que tocar un temita y lo vamos a tocar someramente porque va a ser tema para nuestra próxima entrega. La Asamblea Constituyente Originaria. Pero yo sí le quiero dejar un mensaje a toda nuestra audiencia. ¿Ok? Todavía la obra de Ferdinand Lasalle, que ya data de 2 siglos atrás, sigue vigente. ¿Ok? Una constitución es un acuerdo entre los factores reales de poder de una sociedad. Y entendamos los factores reales de poder como los factores reales de poder. ¿Ok? Así que no nos debe extrañar de que la política tenga nexo con el narcotráfico, porque es un factor real de poder, pero un poder ilegal. ¿Ah? Pero es el que te prende la calle o no te la prende. ¿Me entiendes? El poder económico es otro factor real de poder. Entonces, todos esos factores tendrán que ponerse de acuerdo dentro de esa Asamblea Constituyente Originaria. ¿Ok? Para crear entonces ese nuevo contrato social, como lo llamaron los grandes genios de la Ilustración en su momento. Pero, ¿qué sucede? Lo que sí necesita este país para separar, ¿ok? Y ya evitarnos ese juegavivo que hay dentro de nuestra máxima corporación de justicia y que es una deuda
es una deuda del Estado con sus contribuyentes, es que en esa nueva constituyente exista una Corte Constitucional. Sin duda alguna. Que existe en todos los lugares del planeta. ¿Ah? Es aquella Corte Constitucional que se va a encargar de la guarda e integridad de la Constitución por encima de lo que pueda decir una sala o el pleno de la Corte Suprema, porque yo no puedo entender de que una sala de la Corte Suprema de Justicia compuesta por N cantidad de magistrados te tira un fallo con el cual tú no estás de acuerdo, que la única forma de revertirlo es vía amparo vía amparo constitucional, amparo de garantías constitucionales, pero entonces el pleno se declara en sede de amparo y esos mismos magistrados que profirieron el fallo están dentro de ese pleno en sede de amparo. No puede ser que la misma corte sea la que revise su fallo. Tiene que existir una corte constitucional ajena al Ministerio Público como lo existe en todo, ajena al órgano judicial como lo existe en otras latitudes, que se dedique única y exclusivamente a la guarda e integridad de esa nueva constituyente originaria. Esperamos que sea así. Así. Algo, ya, yo creo que vamos a cerrar por ahí, ¿verdad? Exacto. Pero nada más tengo una duda. Dime. Ustedes no han mencionado nada de nuestros docentes que se han sacrificado. Tú sabes, los docentes que están sin trabajo en estos momentos luchando por una causa justa. Ese tema en la posición. Bueno, pero es que lo que pasa es que si entramos en ese debate, mira, los docentes siempre van a vivir en nuestro espíritu. Mira, por ejemplo, hace un momento fuera de cámara que hablábamos de filosofía, usted mencionó a Ricaute Soler, después lo volvió a mencionar el compañero aquí en la mesa esta, y es un gran educador, ¿me entiende? Siempre, porque nosotros hoy en día, yo pude leer esta locución al Día del Abogado gracias a un educador. Entonces, ¿qué sucede? No nos hemos olvidado de ellos, simplemente y llanamente que no hemos hecho una zanja en ese tema el día de hoy. Son mártires ellos, ¿no? Sí, son mártires y le vamos a dedicar su espacio, ¿ok? Como es. Entonces... ¿Estás seguro? Sí, estoy más que seguro. Oye, no es por celebración del Colegio de Abogados. No es por celebración del Colegio de Abogados. No me has mencionado ni el Colegio de Abogados. El colegio, yo estoy preocupado. El colegio parece que está en crisis, no tiene evento, parece. No tiene evento, parece. No nos invitaron. Bueno, mira, hemos llegado al fin de esta emisión de Coloquio Jurídico en nuestra nueva temporada. Y ya sabes, puedes sintonizarnos. Entonces, si no nos pudiste ver en vivo a través de nuestras plataformas como Coloquio Jurídico PTY, a través de TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y X, también nos puedes entonces escuchar como Coloquio Jurídico PTY a través de Spotify o en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Coloquio Jurídico.